Yo ya estoy viejo, y con los años, uno empieza a recordar cosas que había dejado guardadas. No porque quiera, sino porque regresan solas. Cuando yo era joven, vivía en un pueblito pequeño, de esos donde todo el mundo se conoce y casi nadie tiene mucho. Mis padres eran muy pobres. En la casa lo único que teníamos era una vaca, un caballo y una carreta. Nada más. Mi papá estaba enfermo desde hacía años. Ya no podía salir a vender ni caminar largas distancias. Él se quedaba en la casa haciendo el queso, sacando la leche, haciendo lo que podía con las pocas fuerzas que tenía. Mi mamá se encargaba de la casa, de cocinar, de limpiar, de cuidarlo a él. Y yo era el que salía a vender. Empecé muy joven. Antes de pensar en estudiar o en otra cosa, ya me tocaba levantarme temprano, cargar la carreta y salir por los pueblos aledaños a vender queso y leche. Así fueron muchos años, caminos largos, días repetidos. A veces el sol quemaba, otras veces llovía, pero uno igual tenía que salir. Con el tiempo, el cansancio se va acumulando, no solo en el cuerpo, también en la cabeza. Yo empecé a quejarme mucho por dentro, nunca en voz alta, pero siempre pensando en lo mismo. Me preguntaba por qué me había tocado nacer así, por qué otros podían estudiar y yo no, por qué tenía que trabajar desde tan joven. Muchas veces pensé que, si tuviera dinero, todo sería distinto, no para darme lujos, sino para descansar un poco. Ese día que les cuento, había sido especialmente malo. Vendí muy poco, casi no saqué nada de plata. Ya estaba anocheciendo cuando emprendí el camino de regreso a la casa, y en medio del trayecto empezó a llover. Al principio fue normal, pero en cuestión de minutos se volvió un aguacero fuerte, con truenos y relámpagos. El camino se llenó de lodo. La carreta avanzaba con dificultad y el caballo apenas podía caminar. Yo venía cansado, mojado y de muy mal genio. Y ahí, sin darme cuenta, empecé a maldecir. Muy bajito, maldije mi suerte, maldije la pobreza. Dije que ya estaba cansado de vivir así, de trabajar tanto para tan poco. Pensé que nadie me escuchaba. Fue en ese momento cuando escuché algo detrás de la carreta. Pasos, no muy fuertes, pero claros. Al principio pensé que era el ruido de la lluvia o del lodo, pero los pasos seguían ahí. Entonces detuve el caballo y me volteé, y fue cuando lo vi. Había un hombre detrás de la carreta, alto, vestido completamente de negro. Estaba parado ahí, bajo la lluvia, y lo que más me llamó la atención no fue su altura, sino que su ropa estaba limpia, demasiado limpia para ese camino lleno de barro. En ese momento sentí algo raro, una incomodidad que no supe explicar, y ahí entendí que ese viaje no iba a ser como los demás. El hombre estaba ahí, parado detrás de la carreta. No corría, no parecía apurado, solo estaba de pie, bajo la lluvia, como si no le molestara. Era alto, vestido completamente de negro, y mientras yo estaba empapado, cubierto de barro hasta las rodillas, su ropa seguía limpia. Eso fue lo primero que me hizo sentir mal. Me miró y me habló con una voz tranquila. ¿Podría llevarme al siguiente pueblo? No levantó la voz. No parecía nervioso. Yo dudé. No era buena hora. La tormenta estaba fuerte, y algo en él no me gustaba. Pero también pensé que no podía dejar a alguien solo en medio de ese aguacero. Así que le dije que sí. El hombre se subió a la carreta y se sentó sin decir nada más. Yo retomé el camino. El caballo avanzaba lento y la lluvia seguía cayendo con fuerza. Pasaron unos segundos en silencio, y entonces, sin pensarlo mucho, le dije, la verdad, no lo vi venir por el camino. El hombre giró un poco la cabeza hacia mí y respondió, con la misma calma, yo sí lo vi a usted, y escuché todo lo que estaba diciendo. Sentí un frío raro en el cuerpo. No dije nada. El silencio se volvió pesado. Solo se escuchaba la lluvia y el ruido de la carreta sobre el lodo. Después de un rato, volvió a hablar. Dijo que había escuchado mis quejas, que sabía lo cansado que estaba, que entendía lo que era vivir sin dinero. Y entonces me dijo algo que todavía hoy me cuesta repetir. Me dijo que podía ayudarme, que podía darme todo el dinero que quisiera, que no tendría que volver a trabajar tan duro nunca más. Yo lo miré, no sabía qué decir. Fue ahí cuando agregó, con total naturalidad, como si hablara del clima.
Yo me encargo de ese tipo de tratos. Solo necesito su alma. No gritó, no me amenazó. Lo dijo tranquilo, seguro. En ese momento sentí miedo, mucho miedo, pero también sentí otra cosa, una claridad rara. Supe exactamente con quién estaba hablando. Me armé de valor y le dije que no quería ningún trato, que por favor se bajara de la carreta. El hombre no se enojó, no discutió, simplemente asintió con la cabeza. Se bajó con calma y se quedó ahí, bajo la lluvia. Antes de irse, me dijo, si algún día se siente igual de abrumado que hoy, vuelva a este punto. Yo lo estaré esperando. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el bosque. En cuestión de segundos, desapareció entre la lluvia y la oscuridad. Yo seguí mi camino sin mirar atrás. Cuando llegué a la casa, no dije nada, no renegué, no me quejé, me acosté en silencio. Desde ese día empecé a trabajar igual de duro, pero con otra actitud. Nunca volví a maldecir mi suerte. Con los años entendí algo. La pobreza es dura, sí, pero no es lo más peligroso. Lo verdaderamente peligroso es cuando la desesperación te hace abrirle la puerta a cosas que nunca deberían entrar. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te atrapó, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Así no te pierdes las próximas historias que compartimos por aquí. Y si conoces a alguien a quien le gusten este tipo de relatos, comparte esta historia. Hasta la próxima.